que no existe. Y bien, nosotros ya estamos en Tu Superación con nuestro querido Martín Aparicio. ¿Cómo estás? Miguel, muchísimas gracias. Muy bien. Paola, ¿cómo están? Oye, qué gusto. Vamos a hablar de lo que existe y lo que no existe. Lo que no existe. Y hoy vamos a hablar de la responsabilidad. ¿Existe o no existe la responsabilidad? Sí existe, es un tema muy, muy bello, pero hay que saberlo entender porque la responsabilidad, no sé si has notado que más o menos, como que todo lo que tenga que ver con responsabilidad, como que le pesa a la sociedad. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos, por ejemplo, dependientes económicos y cumplir con un trabajo, bla, bla, bla. Y lo que tenga que ver con la responsabilidad, como que nos pesa. Pero entonces, ¿por qué? Ay, no siempre. No siempre, no es ley, obviamente, tienes toda la razón, no siempre. Por ejemplo, tú tienes una responsabilidad aquí, pero te gusta hacer tu trabajo, Claro, entonces no pesa. Me encanta. Claro, bueno, te fascina, pero entonces no hay manera de que pese. Pero nosotros podemos observar que la responsabilidad es una parte muy hermosa de la psicología humana, donde se puede fluir, donde se puede llevar esto con alegría. Pero el problema lo tenemos cuando no sabemos diferenciar si lo que estamos haciendo nos está pesando y le llamamos responsabilidad a lo que no está siendo responsabilidad, sino obligación. Y doy un ejemplo. Si tú estás en una noche, en tu casa tranquilo, y entonces estás viendo la televisión a las 11 de la noche, ¿no? Y de repente tocan la puerta, y cuando te asomas resulta que es un tío lejano, que lo sacaron de su casa, que rentaba, y ahora no tiene dónde dormir, y te toca, y te dice que lo dejes pasar y quedarse contigo a vivir. En ese momento, bueno, pues no le vas a cerrar la puerta a las 11:30 de la noche, entonces te haces cargo y lo dejas pasar. La pregunta es... Por responsabilidad. ¿Sientes una responsabilidad? Es que ahí viene la pregunta. ¿Realmente te hiciste responsable o no te quedó de otra y estás forzada a dejarlo ahí? Yo creo que más bien no te quedó de otra. Es una obligación, se convierte en una obligación, ¿no? Ándale, es la palabra mágica. Se convierte ya en una obligación, no en una responsabilidad. Y qué bueno que lo mencionas, porque no he encontrado la palabra para marcar las diferencias entre obligación y responsabilidad. Entonces, cuando nos hacemos responsables, vivimos y fluimos alegres. Pero cuando estamos obligados, es cuando ya no. Claro. Pero la confusión hoy está en que a las obligaciones le estamos llamando responsabilidades. Y entonces se aclara así. Una persona, entre más conciencia tiene y más inteligente es, menos obedece las normas y las reglas sociales. No las puede obedecer. Entre más inteligencia y más conciencia tiene, menos las obedece. Claro. ¿Y por qué pasa esto? Por lo siguiente, porque la magia está en la palabra obediencia. Es decir, una persona inteligente y consciente observa la regla, la norma, las analiza, las comprende, las asume y se da cuenta de la necesidad de su existencia y entonces las cumple al pie de la letra. Pero no por obediencia, sino por convicción. Convicción. Entonces, el individuo cuando por convicción sabe en dónde está parado, voy a dar un ejemplo, hay gente a la que le pesa tal vez tener sus hijos y mantenerlos y son los dependientes, o la esposa, y le llega a decir a la esposa dependiente económica. Nada más que la esposa no es una dependiente económica, es tu socia en un proyecto de vida que se llama familia. Bueno, eso también depende de qué punto de vista, porque si te ponemos a nuestra abogada aquí, sí es una dependiente económica. Claro, depende de las circunstancias, ¿no? Y claro que con la ley hay que marcarlo así, porque, pero fíjate algo interesante, ¿no? Si existiera la responsabilidad, las leyes no existirían, los abogados no tendrían trabajo. ¿Por qué? Imagínate nada más cómo está nuestra sociedad, que tiene que venir un juez, una abogada, por ejemplo, como la especialista que está aquí con nosotros, a decirle a un hombre de 30 y tantos, 40 años de edad, que es su responsabilidad mantener a sus hijos y darles de comer aunque se haya divorciado. Oye, bueno, pero también ahí entra el juego en que es la responsabilidad del hombre en este caso y también parte de obligación, porque son sus hijos. Pero entramos en este dividirete. Eso es lo que hay que aclarar, que no debería ser una obligación si él comprende perfectamente bien las necesidades. Por ejemplo, se comprende que el hijo, y esto es obvio, ¿no? Pues no se puede sacar adelante a sí mismo y es totalmente dependiente de los adultos. Entonces, cuando comprendes eso y surge la convicción... No necesariamente cuando
cuando lo haces con alegría. Cuando comprende eso, porque influyen otras cosas y otra cuestión de la educación, como el machismo, que piensan que el dinero no va a ir destinado a los hijos, que piensan... Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esos casos? ¿Cómo convertir un compromiso en una responsabilidad? Y también en sentimiento, porque son tus hijos. Claro. Pero ahorita quitando un poco sentimientos, porque obviamente esos obligan, pero refiriéndonos a lo que dice Miguel, fíjate, ¿cómo se va a hacer? Nada más cuando tienes la convicción de esa necesidad. Pero para esto tenemos que hablar obligatoriamente del compromiso. ¿Qué cosa es un compromiso? Pero eso lo vamos a tocar el lunes, ¿qué te parece? ¿Existe o no existe? El compromiso sí. ¿Existe? Ándale. Sí. Entonces vamos a cerrar muy bien. Está grabado, señores. Sí existe el compromiso. Claro que existe. Pues que tengas excelente fin de semana. Va, gracias. Gracias. Y hablando de temas de responsabilidad, yo quiero informarle que la responsabilidad también hay en opciones laborales, así que capacítate, porque el programa para jóvenes desempleados de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, pues tiene como objetivo promover la inserción social y laboral de quienes perdieron su empleo, construyendo espacios de participación productiva. Pues ya lo escuchó, un programa más del Gobierno del Distrito Federal que beneficia a muchos ciudadanos.